El portazo resonó en la calle vacía como un disparo, final y brutal. Elena sintió como el aire helado de la meseta castellana le abofeteaba el rostro, llevándose el último rastro del calor de un hogar que ya no era suyo. En su mano, los dedos entumecidos soltaron las llaves que cayeron sobre el asfalto con un tintineo metálico y triste, el sonido de la rendición. A su lado, su hijo Leo, de apenas 8 años, apretaba su mano con una fuerza que desmentía su edad, sus pequeños sollozos ahogados contra el abrigo raído de su madre. Elena no se atrevía a mirar atrás, a la ventana donde el propietario, un hombre de rostro impasible, los observaba como si fueran basura arrastrada por el viento. En su mente, las palabras del desahucio se repetían en un bucle cruel, cada sílaba un martillazo en su pecho. Sintió el corazón encogerse hasta convertirse en un nudo doloroso y apretado, una bola de hielo que le impedía respirar. El olor a asfalto mojado y a invierno inminente lo invadía todo, borrando para siempre el aroma a guiso y a tela recién cortada de su pequeño piso. Se refugiaron en el único bien que les quedaba, un coche viejo cuyo motor tosía cada mañana como un anciano moribundo. El interior olía a tapicería gastada y a la sutil desesperación que se había ido acumulando durante meses. Elena se sentó al volante, sintiendo el frío del vinilo agrietado a través de su ropa delgada. Miró a Leo, acurrucado en el asiento del copiloto, y sacó del bolsillo el fajo de billetes, todo su mundo reducido a un puñado de papel. Con manos temblorosas, los contó sobre el polvoriento salpicadero. 200, 400, 600 y un billete de 50, arrugado y manchado. Unas cuantas monedas sueltas completaban su fortuna. 700 euros. Era una cifra tan ridícula, tan insultante frente a la enormidad de su desgracia, que la náusea subió a su garganta. Ese dinero tenía que ser un techo, comida, gasolina, vida, pero en ese momento, bajo la luz mortecina de una farola solitaria, solo parecía el precio de su fracaso. El coche era su caparazón, pero también su jaula, una fría burbuja de metal que los aislaba de todo, excepto del miedo. El viento aullaba entre los edificios, un lamento que parecía salir de su propia alma. Su estómago dolía con el calambre sordo del hambre, un recordatorio constante de que no habían comido nada decente en 2 días. Cerró los ojos y, por un instante, el olor a metal frío del coche fue reemplazado por el recuerdo del aroma a serrín y sudor de su marido, Marcos. La imagen del accidente laboral, la llamada del hospital, el olor a antiséptico y muerte, todo volvió en una oleada que le robó el aliento. Las deudas no eran solo de su pequeño negocio de costura fracasado, la mayor parte provenía del funeral. Pagar por enterrar al hombre que amaba la había dejado en la ruina. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a escurrir por sus mejillas heladas, pero no emitió ningún sonido. No podía permitirse despertar a Leo. Llorar era un lujo, un gasto de energía que necesitaba para pensar, para sobrevivir, para encontrar una salida donde solo había un muro de oscuridad. Cada ráfaga de viento contra el parabrisas sonaba como una burla del destino. Volvió su mirada hacia Leo. El niño se había quedado dormido, con la mejilla aplastada contra el cristal empañado por su propio aliento. Su rostro, sereno en el sueño, era una dolorosa mezcla de la inocencia que le correspondía y los rasgos de Marcos que tanto amaba. Un mechón de pelo oscuro le caía sobre la frente, y Elena, con sus dedos de costurera, ásperos y callosos, se lo apartó con una delicadeza infinita. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero no era solo por el frío que se filtraba por las juntas del coche. Era la punzada helada de la culpa. Le había fallado a la promesa que le hizo a Marcos en su lecho de muerte, cuidar de su hijo, darle un futuro. Y ahora su futuro era un coche aparcado en una calle anónima, con el invierno acechando como un lobo. El ritmo tranquilo de la respiración de Leo era el único ancla que la mantenía cuerda. El metrónomo que marcaba el pulso de su única razón para seguir luchando. Por él tenía que ser fuerte. Por él tenía que hacer lo imposible. El amanecer tiñó de un gris desolador el cielo de la meseta. El paisaje urbano dio paso a llanuras yermas y campos congelados mientras conducía sin rumbo, quemando una gasolina preciosa,
El mundo exterior parecía un reflejo de su interior, vasto, vacío y hostil. Árboles esqueléticos se recortaban contra un horizonte plomizo que prometía nieve. Estaban solos, completamente solos. Los 700 euros se sentían cada vez más pequeños, devorados por cada kilómetro que pasaba. La idea de pasar otra noche en el coche, con temperaturas que ya rozaban el punto de congelación, era aterradora. El pánico, que hasta ahora había sido una corriente subterránea, amenazaba con desbordarse y ahogarla. Sabía que las decisiones tomadas desde la desesperación rara vez eran buenas, pero ya no tenía otra opción. No había esperanza en el horizonte, solo la cruda e ineludible necesidad de dar el siguiente paso, cualquier paso, antes de que el invierno los encontrara y los devorara por completo. En la gélida quietud del coche, Elena desplegó un viejo periódico local que había encontrado bajo el asiento, sus páginas amarillentas y frágiles como hojas de otoño. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y las lágrimas contenidas, recorrieron las columnas de texto sin interés, buscando algo, cualquier cosa, y entonces lo vio. Un pequeño anuncio en la sección de subastas judiciales. Molino de agua abandonado. Propiedad sin reclamar. Venta por orden judicial. La descripción era escueta, casi una advertencia, pero una palabra brilló para Elena como un faro en la noche. Propiedad. Un techo, un lugar, una posibilidad. La idea era una locura, un acto de fe ciega. Su mente gritaba que era un error, que debía guardar el dinero para comida, para sobrevivir un día más. Pero la imagen de Leo temblando de frío en el coche, la perspectiva de otra noche igual, y otra, empujaron su mano hacia el fajo de billetes. Sentía el corazón latir con una fuerza salvaje en su pecho, un tambor de guerra contra la desesperación. Tomó una decisión. Era el movimiento más arriesgado de su vida. La transacción fue tan impersonal y fría como el propio invierno. En una lúgubre oficina gubernamental, un funcionario con cara de aburrimiento selló los papeles sin apenas mirarla. 500 euros, 500 de sus últimos 700, entregados a cambio de una promesa en un papel. Sintió un vacío en el estómago mientras el dinero cambiaba de manos, una sensación de vértigo, como si acabara de saltar de un acantilado sin saber si abajo había agua o rocas. La gente del pueblo, al enterarse, la miraron con una mezcla de lástima y burla. «Ese molino lleva décadas pudriéndose», le dijo el empleado de la gasolinera mientras llenaba el depósito. Nadie en su sano juicio compraría esa ruina. Cada palabra era una pequeña daga de duda, pero Elena se aferraba a la esperanza con la fuerza de una náufraga a una tabla. Para ella, no era una ruina, era la única oportunidad de tener paredes sólidas a su alrededor, o un refugio contra el viento aullante que parecía llevarse su nombre. El coche, ahora más ligero de dinero pero más pesado de expectativas, arrancó de nuevo. El viaje fue un descenso gradual hacia el aislamiento. Las carreteras principales dieron paso a caminos secundarios, y estos, a su vez, a pistas de tierra llenas de baches que castigaban la suspensión del viejo coche. El motor tosía y se quejaba en cada subida, y Elena rezaba en silencio para que no las dejara tirados en medio de la nada. El paisaje se volvió más salvaje, más indiferente a la presencia humana. Los campos cultivados fueron reemplazados por bosques densos y colinas escarpadas. Leo, al principio emocionado por la aventura, ahora miraba por la ventana con una creciente inquietud. «¿Falta mucho, mamá?», preguntaba su vocecita, y Elena respondía con una seguridad que no sentía. «Ya casi llegamos, cariño». El olor a tierra húmeda y a pino empapado se colaba por las rendijas, un aroma primitivo que hablaba de soledad. Sentía cómo la civilización se quedaba atrás con cada kilómetro, como si estuvieran viajando no solo en el espacio, sino también en el tiempo, hacia una época más dura y olvidada. La ansiedad le arañaba la garganta. Finalmente, tras tomar un desvío apenas visible cubierto de maleza, lo vieron. Recortado contra el cielo gris y plomizo, el molino de agua se alzaba como el esqueleto de una bestia prehistórica. No era una casa, era una herida en el paisaje. La gran rueda de moler, del tamaño de una habitación pequeña,
colgaba torcida y cubierta de una gruesa costra de óxido y musgo, inmóvil y muerta. Partes del tejado de pizarra se habían derrumbado, dejando agujeros negros que miraban al cielo como ojos vacíos. La vegetación había reclamado la estructura, con hiedra cubriendo las paredes de piedra y zarzas, rodeando la base como un alambre de espino natural. El único sonido era el silbido del viento que se colaba por las aberturas, un lamento perpetuo y desolador. Elena detuvo el coche. El motor se apagó con un último estertor, y el silencio que cayó después fue absoluto y pesado. Su corazón, que había latido con una esperanza febril, ahora se sentía como una piedra fría hundiéndose en su pecho. El engaño era total y devastador. Se quedaron un largo rato dentro del coche, mirando. La realidad del lugar era mucho peor de lo que su imaginación más pesimista podría haber concebido. Esto no era un refugio, era una tumba. Leo, que había soñado con un lugar donde correr y jugar, ahora estaba en silencio, su rostro pálido reflejado en el cristal. Elena sintió una oleada de náusea. Había gastado casi todo su dinero en esto. Los había condenado. La promesa de un techo sólido se había convertido en la certeza de un peligro inminente. El lugar estaba peligrosamente aislado, a kilómetros del camino más cercano, sin vecinos, sin ayuda, sin nada. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las palabras del hombre de la gasolinera resonaron en su cabeza. Nadie en su sano juicio. Se sintió una completa idiota, una madre irresponsable que había apostado el futuro de su hijo y había perdido de la forma más estrepitosa posible. La falsa esperanza se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío aún más profundo que el de antes. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, abrió la puerta del coche. El aire frío y húmedo la golpeó de inmediato, cargado con el hedor de la decadencia. Caminó hacia la entrada del molino, sus botas hundiéndose en el barro. La puerta principal, de madera maciza, colgaba de un solo gozne oxidado. La empujó y la madera protestó con un gemido largo y agónico que resonó en el valle silencioso. El interior era aún más desolador que el exterior. Una penumbra polvorienta lo envolvía todo, rota por los haces de luz gris que se filtraban por los agujeros del techo. El olor fue lo primero que la asaltó con violencia, un aroma denso y nauseabundo a podredumbre, a humedad estancada, a mojo negro y a los excrementos de incontables animales que habían hecho de la ruina su hogar. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas muertas y charcos de agua helada. Elena sintió que las rodillas le flaqueaban. El coche, con su frío y su estrechez, parecía de repente un palacio en comparación con este agujero infecto. Leo se aferró a su pierna, su pequeño cuerpo temblando. «Mamá, huele mal», susurró. Elena lo abrazó con fuerza, tratando de protegerlo de la visión, del olor, de la abrumadora desesperanza que emanaba de cada piedra húmeda. Miró hacia arriba. El cielo plomizo era visible a través de un enorme boquete en el tejado, justo encima de donde estaban. Gotas de agua helada caían con un ritmo constante y deprimente, formando un charco oscuro en el suelo de tierra. Las paredes de piedra estaban cubiertas por manchas negras y verdosas de moho, una lepra que se extendía por todas partes. En un rincón, un amasijo de muebles rotos y apolillados yacía como los huesos de un animal muerto. El aire era tan denso y frío que dolía al respirar, un frío húmedo que se le metió en los huesos y pareció congelarle el alma. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. Este lugar no solo estaba abandonado, se sentía maligno, como si la propia tristeza se hubiera solidificado en sus muros. Caminó con cuidado por el espacio principal, esquivando trozos de madera podrida y tejas rotas. El sonido de sus pasos era amortiguado por la suciedad acumulada durante décadas. En el centro de la estancia, la gigantesca maquinaria del molino, una compleja maraña de engranajes y ejes de madera y hierro, estaba paralizada por el óxido y la vegetación que se había abierto paso por las ventanas rotas. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas tan densas que parecían sudarios. Al pasar la mano por una pared, sus dedos se mancharon con una sustancia viscosa y fría.
La sensación le provocó una arcada. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? ¿Cómo pudo pensar que podría transformar esto en un hogar? La tarea no era solo hercúlea, era imposible. Necesitaría un ejército de constructores y una fortuna que no tenía. Y ella solo era una costurera viuda con un niño y 200 euros en el bolsillo. La ironía era tan amarga que casi la hizo reír. Una risa histérica y rota que murió en su garganta antes de nacer. Un ruido repentino en la oscuridad de un rincón la hizo sobresaltarse. Un correteo rápido de pequeñas patas sobre madera podrida, seguido por el chillido agudo de una rata. Leo soltó un grito ahogado y se escondió detrás de ella. Elena sintió cómo el corazón le daba un vuelco. No estaban solos. El molino estaba infestado. La idea de pasar una sola noche allí, compartiendo el espacio con criaturas que se movían en la oscuridad, era aterradora. El frágil escudo contra los elementos que había imaginado era en realidad una trampa llena de peligros invisibles. La estructura misma era una amenaza. El suelo crujía de forma alarmante bajo su peso, y los trozos de techo que aún quedaban parecían a punto de desplomarse en cualquier momento. El sueño de un hogar seguro se había transformado en una pesadilla de supervivencia. Este lugar no les daría refugio, los devoraría. La desesperación que había sentido en el coche era una simple sombra comparada con el abismo de terror y desolación que se abría ahora ante ella. Recorrió con la vista lo que debió ser la zona de vivienda. Una pequeña sección en un nivel superior a la que se accedía por una escalera de madera carcomida. Ni siquiera se atrevió a poner un pie en el primer escalón. Desde abajo podía ver que el suelo de arriba se había hundido parcialmente, dejando un agujero irregular que daba al vacío. Todo lo que quedaba de una vida anterior eran los restos fantasmales de un papel pintado con flores, ahora desgarrado y manchado de humedad, colgando de las paredes como tiras de piel. Imaginó a una familia viviendo allí, el sonido de las risas, el olor a pan recién hecho. Ahora solo había el silencio de la tumba y el olor a descomposición. El contraste entre lo que fue y lo que era ahora resultaba insoportable. Este molino no era un lienzo en blanco para un nuevo comienzo. Era el monumento a un final, a una historia de abandono y olvido. Y ella, en su estupidez, había comprado un asiento en primera fila para presenciar su propia ruina. Se sintió atrapada, más atrapada que nunca. Elena retrocedió lentamente, arrastrando a Leo con ella, de vuelta hacia la luz gris de la puerta. El aire del exterior, aunque frío, se sintió de repente limpio y puro en comparación con la atmósfera viciada del interior. Se apoyó contra el marco de piedra de la entrada, y la energía la abandonó por completo. Sus piernas cedieron y se deslizó hasta el suelo embarrado, sin importarle el frío ni la suciedad. Había llegado al fondo, más bajo que cuando fue desahuciada, más bajo que cuando dormía en el coche, porque entonces, al menos, le quedaba la pequeña llama de la esperanza, la creencia de que podía encontrar una salida. Ahora, esa llama se había extinguido, ahogada por el agua sucia y el moho de este lugar olvidado por Dios. Miró sus manos, las manos de una costurera, callosas y hábiles, pero inútiles ante la magnitud de este desastre. Se sentía vacía, hueca, una cáscara sin nada dentro. El peso de su fracaso era tan inmenso que le aplastaba el pecho, dificultándole la respiración. El viento invernal arreció, trayendo consigo las primeras agujas de una llovizna helada que le picaron en la cara. Cada gota se sentía como una burla. El cielo, que había sido gris, ahora se oscurecía con la promesa de una tormenta. Estaban en medio de la nada, con un coche casi sin gasolina, sin dinero para volver a la civilización y con una ruina inhabitable como única propiedad. La ironía de poseer tierras y un edificio, pero ser, en la práctica, más indigente que nunca, era cruel y absurda. Su plan, su única y desesperada jugada, no solo había fallado, sino que había empeorado su situación de forma catastrófica. La soledad del lugar era absoluta. Podía gritar y nadie la oiría. Podía morir allí y nadie se enteraría hasta dentro de meses o años. El pensamiento fue tan frío y afilado como un trozo de hielo. Por primera vez desde la muerte de Marcos, sintió que la lucha se le escapaba, que el instinto de supervivencia se rendía ante la evidencia aplastante de la derrota. Leo se acurrucó a su lado,
buscando calor y consuelo. No lloraba, simplemente la miraba con sus grandes ojos oscuros, unos ojos que reflejaban su propia desesperación. «Mamá», dijo con una voz temblorosa, «tengo frío». Esas 3 palabras la golpearon con más fuerza que cualquier otra cosa. No eran una queja, sino un hecho simple y brutal. Su hijo tenía frío, y ella lo había traído a un lugar aún más frío y peligroso que el anterior. El nudo en su garganta se apretó hasta el punto del dolor. Las lágrimas, que había mantenido a raya con una disciplina férrea, finalmente brotaron. Eran lágrimas silenciosas y amargas, no de autocompasión, sino de una culpa profunda y desgarradora. Le había fallado a Leo, le había fallado a Marcos, se había fallado a sí misma. El peso de la responsabilidad era una montaña sobre sus hombros. Se sentía pequeña, impotente, completamente rota. El molino parecía observarla, una ruina burlona en medio de un paisaje hostil. Se abrazó a su hijo, hundiendo la cara en su pelo, que olía a inocencia y a frío. El pequeño cuerpo de Leo era la única fuente de calor en ese mundo helado. Cerró los ojos con fuerza, deseando despertar de esa pesadilla, deseando retroceder en el tiempo, no comprar el molino, tomar una decisión diferente. Pero el pasado era inalterable, tan sólido y cruel como las piedras húmedas que la rodeaban. Solo quedaba el ahora, una hora de ruina, aislamiento y un frío que calaba hasta los huesos. El sonido del viento aullando a través del tejado roto era como la risa del destino. La había llevado hasta el punto más bajo posible, despojándola de todo, incluso de la esperanza. No había a dónde ir, ni a quién pedir ayuda. Estaban solos, atrapados en la ruina que ella misma había comprado. La noche se acercaba, y con ella, el verdadero terror del invierno en un lugar que no ofrecía ningún refugio. La desesperación era un océano negro, y Elena se estaba ahogando. Entonces, Leo se movió. Se apartó un poco y su mirada se fijó en el interior oscuro del molino. «Mamá», susurró, su voz apenas un murmullo contra el viento. «¿Qué es eso?» Elena siguió su mirada, sin esperar ver nada más que escombros y podredumbre. Pero el dedo de Leo apuntaba hacia un rincón oscuro, hacia un pesado y monstruoso armario de madera que estaba apoyado torpemente contra una de las pocas paredes que parecían intactas. Era un objeto tan fuera de lugar, tan sólido en medio de la decadencia, que atraía la mirada. Para Elena, en ese momento, no era más que otro obstáculo, otro mueble inútil y podrido. No tenía ni idea de que en ese gesto, en esa pregunta infantil nacida de la curiosidad en medio de la desolación, acababa de encenderse una mecha que conducía a un secreto enterrado durante décadas bajo capas de polvo, olvido y crimen. El fondo del pozo era oscuro y frío, pero a veces es solo en la oscuridad más absoluta donde se puede empezar a ver la luz. La noche caía como una cortina de terciopelo negro sobre el valle, y con ella el frío se intensificaba, volviéndose una presencia física y agresiva. Elena sabía que no podían pasar la noche en el coche. A pesar del hedor y la ruina, el molino era su única opción. Su mirada, desesperada, recorrió el caos de la planta baja, buscando un rincón que ofreciera un mínimo refugio del viento que silbaba por los agujeros del techo. Sus ojos se posaron en el pesado armario de roble oscuro, un mastodonte de madera maciza que estaba extrañamente pegado a la única pared de piedra que parecía completamente seca e intacta. Si pudiera moverlo, solo un poco, podría crear un pequeño hueco protegido, un refugio dentro del refugio. La idea era absurda, dada su fuerza mermada por el hambre y el agotamiento, pero la imagen de Leo temblando de frío fue el único combustible que necesitó. Sintió como una nueva determinación, nacida de la más pura necesidad, reemplazaba la parálisis del fracaso. Tenían que sobrevivir a esa noche. Reunió la poca energía que le quedaba. Sus músculos protestaron, doloridos y débiles, mientras apoyaba el hombro contra la madera fría y nudosa del armario. El mueble olía a polvo antiguo y a un leve toque de cera de abeja, un aroma fantasmal de un cuidado que se había perdido hacía décadas. Empujó con todas sus fuerzas. El armario no se movió ni un milímetro. Parecía arraigado al suelo.
tan inamovible como las propias piedras del molino. Elena sintió una oleada de frustración que le quemó la garganta. Gruñó, un sonido gutural y animal, y empujó de nuevo, sus pies resbalando en el suelo cubierto de escombros y tierra húmeda. El esfuerzo le robó el aliento, dejando su visión salpicada de puntos negros. Su cuerpo entero temblaba, no solo de frío, sino de pura extenuación. El armario se burlaba de ella, un guardián silencioso que le negaba incluso el más miserable de los consuelos. Era otro muro, otro fracaso monumental que la miraba fijamente en la oscuridad que se cernía sobre ellos. Leo, que había estado observando en silencio desde un rincón, se acercó con cautela. Vio la desesperación en el rostro de su madre, la tensión en sus hombros caídos. En lugar de llorar, su curiosidad infantil tomó el control. Mientras Elena recuperaba el aliento, apoyada con las manos en las rodillas, Leo se acercó a la pared junto al armario. Era un niño, y el mundo todavía era un lugar de descubrimientos. Empezó a golpear la pared de piedra con sus pequeños nudillos, como si tocara un tambor. El sonido era sordo y sólido. Luego, se movió hacia la sección de la pared que el armario cubría parcialmente y volvió a golpear. Toc, toc, toc. El sonido cambió. Ya no era el golpe seco contra la piedra. Era un sonido hueco, resonante, como si detrás solo hubiera aire. Leo frunció el ceño, desconcertado. Miró a su madre con los ojos muy abiertos. «Mamá», susurró, su voz apenas audible por encima del viento. Aquí suena diferente. La desesperanza de Elena fue reemplazada por una punzada de pura y eléctrica curiosidad. Elena se enderezó, el dolor de sus músculos olvidado por un instante. Se arrodilló junto a Leo, ignorando la humedad del suelo que se filtraba a través de sus pantalones. Puso su propia mano en la pared y golpeó. Toc, toc. Leo tenía razón. Sonaba hueco. Su corazón, que había estado latiendo con el ritmo lento y pesado de la derrota, comenzó a acelerarse. Un nuevo tipo de escalofrío le recorrió la espina dorsal, uno que no tenía nada que ver con el frío. Era la emoción de lo desconocido. Mientras su mano exploraba la superficie, sus dedos de costurera, sensibles a la más mínima textura, notaron algo más. En el suelo, justo donde comenzaba el armario, las tablas de madera no encajaban. El patrón era diferente, el color ligeramente más oscuro, como si esa sección hubiera sido añadida o alterada mucho después que el resto. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a encajar en su mente. El armario no estaba simplemente apoyado contra la pared. Estaba ocultando algo a propósito. Una oleada de adrenalina la recorrió, una fuerza que no había sentido en meses. «Ayúdame, Leo», dijo, su voz firme por primera vez en días. «Tenemos que moverlo». Ya no se trataba solo de encontrar un lugar para dormir. Ahora había un misterio que resolver, un secreto que desenterrar. Juntos, madre e hijo, se colocaron en un extremo del pesado mueble. Elena encontró un nuevo agarre, sus dedos buscando cualquier hendidura en la madera. Leo empujó con todo el peso de su pequeño cuerpo. «¡Ahora!», gritó Elena, con un esfuerzo combinado, un gruñido sincronizado que rasgó el silencio del molino. Empujaron. Hubo un gemido agónico de la madera raspando contra la piedra, un sonido que llevaba décadas sin escucharse. El armario se movió. Apenas unos centímetros, pero fue suficiente. El sonido del arrastre fue como un trueno en la quietud, el sonido de un secreto que se resistía a ser revelado. La esperanza, una emoción que creía muerta, volvió a florecer en su pecho, salvaje y poderosa. Centímetro a centímetro, lucharon contra el peso del armario. El suelo debajo de él estaba cubierto de un polvo tan fino y denso como la harina, preservado de la humedad y el tiempo. Cada movimiento era una victoria. El aire se llenó del olor a madera vieja y polvo agitado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de esfuerzo agotador, habían movido el armario lo suficiente como para revelar lo que ocultaba. No era una pared de piedra, era una puerta de madera tosca, sin pomo ni bisagras visibles, perfectamente camuflada para parecer parte del muro. Las líneas de su contorno eran casi invisibles, cubiertas por años de suciedad y telarañas. Elena se quedó sin aliento.
La revelación fue tan impactante, tan inesperada, que por un momento solo pudo mirar, con el corazón martilleándole en los oídos. Una puerta a ninguna parte, en medio de la nada. El misterio se había vuelto tangible, una promesa sólida de madera y secretos. Era real. Elena recorrió el contorno de la puerta con los dedos temblorosos. No había manija ni cerradura, solo un pequeño agujero casi imperceptible a la altura de la cintura. Metió los dedos en él y tiró. La puerta no se movió. Estaba sellada, atascada por décadas de inactividad. Buscó a su alrededor, sus ojos adaptándose a la creciente oscuridad, y encontró una barra de hierro oxidada, probablemente parte de la vieja maquinaria del molino. Usándola como palanca, la encajó en la grieta entre la puerta y el marco de piedra. Hizo palanca con todo su peso. Hubo un crujido agudo, el sonido de la madera seca partiéndose. Luego, con un estruendo que hizo eco en todo el molino, la puerta cedió. Se abrió hacia adentro, hacia una oscuridad total, liberando una ráfaga de aire. Un aire que era completamente diferente al del molino. No olía a humedad ni a podredumbre. Olía a polvo seco, a papel viejo y a tiempo detenido. Un olor que helaba la sangre. Encendió la débil linterna de su teléfono móvil, el haz de luz cortando la oscuridad como un cuchillo. Lo que vio la dejó paralizada. No era un sótano ni un almacén. Era una habitación, el dormitorio de un niño, perfectamente conservado, como una fotografía tridimensional de un pasado lejano. El aire estaba inmóvil, ahogado en polvo que danzaba en el haz de luz como diminutos diamantes. En el centro había una pequeña cama de madera con una colcha de retazos de colores apagados. Junto a ella, una mesita de noche con un vaso volcado y un libro abierto, como si su lector acabara de salir por un momento. Había juguetes de madera esparcidos por el suelo, un cochecito, bloques de construcción, un caballo balancín inmóvil en una esquina. Era una escena congelada en el tiempo, un santuario intacto del que la vida se había retirado abruptamente, dejando solo el eco silencioso de una presencia infantil. La escena era tan íntima y tan extraña que Elena sintió que estaba profanando un lugar sagrado. Entró en la habitación, sus pasos amortiguados por la gruesa capa de polvo que lo cubría todo. Leo se aferró a su mano, sus ojos enormes reflejando el asombro y un poco de miedo. El silencio era absoluto, una ausencia de sonido tan profunda que resultaba casi ensordecedora. Cada objeto parecía contar una historia. En un pequeño escritorio de madera había un cuaderno de dibujo abierto en una página que mostraba un sol sonriente sobre una casa que era, inconfundiblemente, el molino, pero dibujado con la rueda de agua girando y humo saliendo de la chimenea. La visión de esa felicidad infantil, preservada en ámbar de polvo y tiempo, le apretó el corazón a Elena. ¿Quién era este niño? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué alguien sellaría su habitación como una tumba? Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. La habitación no era solo un misterio, era un mausoleo, y el aire estaba cargado con el peso de una historia no contada. La atmósfera de la habitación era opresiva, cargada de una tristeza palpable. Elena se movió con cuidado, como si temiera despertar a los fantasmas que sin duda habitaban ese espacio. Su mirada recorrió cada detalle, los pequeños zapatos de cuero colocados cuidadosamente junto a la cama, un jersey de lana doblado sobre una silla, el papel pintado de la pared con un patrón de barcos de vela. Todo hablaba de una vida, de una rutina, de un amor que había sido borrado. La linterna de su móvil se posó debajo de la cama. Fue entonces cuando lo vio. Mientras que el resto del suelo de la habitación estaba formado por tablas anchas y uniformes, directamente debajo de la cama, una sola tabla era más corta y ligeramente levantada en un extremo, como si no estuviera bien clavada. La diferencia era sutil, casi imperceptible, pero para sus ojos, ahora entrenados para buscar anomalías, destacaba como una cicatriz. Contuvo el aliento. Otro secreto dentro del secreto. Se arrodilló, el crujido de sus rodillas resonando en el silencio sepulcral. El polvo bajo la cama era aún más denso, virgen. Con la punta de la barra de hierro que aún sostenía, hizo palanca suavemente en el borde de la tabla suelta. La madera
seca por el paso de las décadas, protestó con un leve quejido antes de ceder. La levantó con cuidado y la dejó a un lado. Debajo no había tierra ni vigas. Había un hueco oscuro y rectangular, perfectamente tallado en el subsuelo. La luz del teléfono reveló algo en el fondo de ese pequeño compartimento, algo metálico, algo que no pertenecía a la madera y la piedra. El corazón de Elena latía con una fuerza desbocada, un tambor salvaje en el silencio de la tumba. Le hizo un gesto a Leo para que se quedara quieto y con una mano temblorosa metió el brazo en el frío y polvoriento agujero, sus dedos rozando la superficie de un objeto frío y pesado. Un escalofrío de anticipación y miedo la recorrió por completo. Con un esfuerzo, sacó el objeto a la luz. Era una pequeña caja de caudales de metal, de color verde oscuro, con los bordes reforzados en latón, ahora deslucido. Estaba fría al tacto, un frío que parecía emanar de su interior, y era sorprendentemente pesada para su tamaño. El óxido había comenzado a corroer las bisagras y la cerradura, pero en general estaba en buenas condiciones, protegida del tiempo y la humedad en su escondite subterráneo. No había llave. La cerradura era un simple pestillo, pero estaba atascado. Elena sintió una urgencia febril por abrirla. Este era el corazón del misterio. Lo sabía. El núcleo del secreto que alguien se había esforzado tanto en ocultar, primero bajo el suelo, luego tras una puerta sellada y finalmente detrás de un armario inamovible. Usó de nuevo la punta de la barra de hierro, introduciéndola en el mecanismo de la cerradura y haciendo palanca con cuidado. Hubo un chasquido metálico, fuerte y definitivo. La tapa se abrió. El interior de la caja no contenía oro ni joyas. A primera vista parecía decepcionante, solo papeles. Pero el olor que emanó de la caja contó una historia diferente. Un aroma a papel viejo, a tinta y a cuero reseco, el perfume de los secretos guardados durante mucho tiempo. Elena levantó el primer objeto. Era un pequeño diario, encuadernado en cuero marrón agrietado. En la portada, grabado en letras doradas casi borradas, se leía un nombre, Tomás. Su corazón dio un vuelco. Este era el diario del niño, el testimonio silencioso del habitante de esta habitación olvidada. Debajo del diario había un fajo de documentos, atados con una cinta de tela descolorida. Parecían oficiales, cubiertos de sellos y firmas elegantes. Eran escrituras de propiedad, y al desplegar la primera, sus ojos se abrieron como platos al ver la extensión de las tierras que describían. Cientos de hectáreas de valiosas tierras de la comarca, mucho más que el simple molino. Finalmente, en el fondo de la caja, había una sola hoja de papel doblada. Estaba amarillenta y frágil, y las dobleces estaban casi a punto de romperse. Con sumo cuidado, Elena la desdobló bajo la luz del móvil. Era una carta. Escrita con una caligrafía temblorosa y apresurada, las palabras apretadas unas contra otras, como si hubieran sido escritas con una urgencia desesperada. No tuvo que leer mucho para que la náusea subiera a su garganta. Era una carta de confesión, una confesión detallada, explícita y aterradora de un crimen horrible, y al final de la página, manchada por lo que parecía una lágrima seca, había una firma clara y legible que lo cambiaría todo. En esa pequeña caja de metal, oculta en una habitación sellada en el corazón de una ruina, Elena no había encontrado una fortuna en oro. Había encontrado algo mucho más valioso y mucho más peligroso. La verdad. Una verdad que había permanecido enterrada durante 50 años, esperando a que alguien la descubriera. Sostuvo los documentos en sus manos temblorosas. El peso de la historia que contenían era casi físico. El diario del niño, las escrituras originales de una vasta fortuna y una confesión que señalaba directamente a un asesino. La magnitud del hallazgo era abrumadora. Había entrado en ese molino como una viuda indigente, buscando simplemente un refugio del frío. Ahora se encontraba en el centro de un crimen, de una injusticia que se extendía a lo largo de décadas y que involucraba tierras, poder y probablemente asesinato. La habitación sellada ya no parecía triste, parecía siniestra. Era la escena de un crimen,
el punto cero de una conspiración que había borrado a una familia del mapa. Elena miró a Leo, que la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cómo iba a protegerlo ahora? Este descubrimiento no era una solución a sus problemas. Era el comienzo de otros mucho más grandes y peligrosos. El molino no era una ruina, era un campo de batalla. El instinto le gritaba que volviera a guardar todo, que cerrara la puerta, que pusiera el armario en su sitio y que huyera, que olvidara lo que había visto, pero no podía. La imagen del cuaderno de dibujo del niño, la visión de su vida interrumpida, se había grabado en su mente. Había tropezado con una injusticia monumental, y ahora el conocimiento de la misma era una carga que no podía simplemente abandonar. Los papeles que sostenía en sus manos no eran solo papel y tinta, eran la voz de los muertos. Eran un grito de justicia que había estado silenciado durante medio siglo. Sentía el corazón apretado en el pecho, una dolorosa mezcla de miedo y responsabilidad. Ya no luchaba solo por su propia supervivencia y la de su hijo. Ahora, sin haberlo pedido, se había convertido en la guardiana de la historia de Tomás, el niño fantasma del molino, y sentía, con una certeza aterradora, que los responsables de silenciarlo una vez no dudarían en hacerlo de nuevo para proteger sus secretos. Con cuidado, volvió a colocar los documentos en la caja de caudales. El metal se sentía aún más frío ahora, como si contuviera la frialdad de la tumba. Cerró la tapa con un clic que sonó increíblemente fuerte en el silencio. Se levantó sosteniendo la caja contra su pecho como si fuera un escudo. El haz de luz de su teléfono barrió la habitación una última vez, iluminando el caballo balancín, los zapatos de cuero, el libro abierto. Ya no eran solo objetos, eran pruebas, eran el testamento de una vida robada. Elena sabía, con una claridad helada, que no podía quedarse allí. El molino había pasado de ser un refugio improbable a una trampa mortal. Tenía que salir de allí, pero ¿a dónde? El mundo exterior, que antes parecía hostil, ahora se sentía como el único lugar seguro, aunque no tenía a nadie en quien confiar. Sosteniendo la caja con una mano y agarrándola de Leo con la otra, salió de la habitación sellada, dejando atrás el polvo y los fantasmas, y cerró la puerta. El sonido de la puerta al cerrarse fue sordo y definitivo. Por un momento, consideró intentar bloquearla de nuevo, pero sabía que era inútil. El secreto estaba fuera. Su secreto. Se apoyó contra la pared fría de piedra del molino, el metal de la caja presionando contra su esternón. El aire húmedo y podrido del molino la golpeó de nuevo, un duro recordatorio de su realidad inmediata. Todavía no tenían dónde dormir, todavía tenían frío, pero todo eso parecía secundario ahora. El problema ya no era el dinero o un techo, el problema era la información que llevaba en sus manos. Era un conocimiento peligroso, un arma que no sabía cómo usar y que podía volverse fácilmente contra ella. El viento aullaba afuera, ya no como un lamento, sino como una advertencia. El misterio del molino estaba resuelto, pero acababa de abrir la puerta a una trama mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. La noche apenas comenzaba. El peso de la caja de metal en sus brazos era una carga tangible, una responsabilidad que no había pedido. Miró a su alrededor, a las sombras que se alargaban y bailaban con el silbido del viento. Cada crujido de la vieja estructura, cada sonido del exterior, ahora le provocaba un respingo. El aislamiento que antes la había aterrorizado por su desolación, ahora la aterrorizaba por su vulnerabilidad. Estaban solos, expuestos. Si alguien sabía lo que este molino ocultaba y la noticia de su compra se extendía, vendrían a por ello. No tenía dudas. La gente que sella habitaciones de niños y falsifica documentos no se detiene ante nada. La sensación de ser observada le erizó la piel, aunque sabía que era irracional, o tal vez no. Tal vez los fantasmas de este lugar no estaban solo en la habitación sellada, sino que seguían vivos y caminando por el pueblo cercano, protegiendo su legado construido sobre mentiras y huesos. Elena abrazó la caja con más fuerza. El hambre y el frío que la habían atormentado durante días parecían distantes, reemplazados por el zumbido de la adrenalina y el miedo. Su mente corría a toda velocidad, tratando de procesar las implicaciones de su descubrimiento.
Las escrituras representaban una fortuna, la solución a todos sus problemas materiales, pero también eran su sentencia de muerte si caían en las manos equivocadas. La confesión era justicia para Tomás, pero también una declaración de guerra contra una familia poderosa, una familia que probablemente había controlado la región durante generaciones. Helena, la costurera viuda y sin un céntimo, contra un legado de crimen y poder. La idea era tan descabellada que rozaba la locura. Se sentía como un personaje de una historia que no era la suya, un peón en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Pero la caja en sus manos era real, y la amenaza que representaba también lo era. Tenía que tomar una decisión, y tenía que hacerlo rápido. Su primer impulso fue leer el diario, comprender la historia desde la perspectiva del niño. Con manos temblorosas, se sentó en el suelo sucio, con Leo acurrucado a su lado buscando calor, y abrió la caja de nuevo. Sacó el pequeño diario de cuero. El libro se abrió con un crujido de su espina dorsal reseca. La caligrafía era infantil, redondeada y un poco torpe. Las primeras páginas hablaban de cosas sencillas, de ayudar a su padre en el molino, de los peces que veía en el arroyo, de un perro llamado Chispa. Eran las crónicas de una vida feliz e inocente. Helena sintió un nudo en la garganta. Estaba leyendo los últimos días de la infancia de un niño, sin saber que estaban contados. Siguió pasando las páginas, el haz de luz de su teléfono temblando en su mano, mientras el tono del diario comenzaba a cambiar, reflejando una sombra que se cernía sobre su pequeño mundo. El drama personal de Helena se había eclipsado por completo, absorbido por la tragedia contenida en esas páginas amarillentas. El diario detallaba la llegada de hombres malos que gritaban a su padre. Tomás no entendía las palabras, solo el tono de ira. Se escribió sobre cómo su madre lloraba por la noche, cuando creía que él estaba dormido. Describió el miedo que sentía, una ansiedad infantil que no sabía nombrar. Y luego, la entrada final. Era corta, escrita con trazos frenéticos y manchas de tinta. Hablaba de un ruido fuerte, de un accidente con la maquinaria. Escribió que sus padres no se despertaban y que los hombres malos lo estaban mirando. Esa fue la última entrada. El resto del diario estaba en blanco. Helena cerró el libro de golpe, un sollozo ahogado escapando de sus labios. El horror de la situación la golpeó con toda su fuerza. No era una especulación. Había sucedido. Un niño había visto morir a sus padres y luego había sido silenciado. La caja de metal no era un tesoro. Era la lápida de una familia entera, y ella la había desenterrado. Miró a su propio hijo, dormido ahora contra su hombro, ajeno al horror que acababa de leer. Una oleada de ferocidad protectora la invadió. Haría cualquier cosa para proteger a Leo, para que nunca tuviera que experimentar una fracción del terror que Tomás había vivido. Y en ese momento supo que no podía huir. Huir significaba dejar que el crimen quedara impune. Significaba que los asesinos ganaban de nuevo. Luchar era peligroso, casi suicida, pero era lo único correcto, por Tomás y por Leo, porque el mundo en el que quería que su hijo creciera era uno donde la verdad importaba, donde los crímenes no quedaban enterrados para siempre en habitaciones selladas. Su miedo no había desaparecido, pero ahora estaba templado con acero. Ya no era una víctima a la deriva. Ahora tenía un propósito, tenía un arma en sus manos, y aunque no sabía cómo usarla, estaba decidida a aprender. El molino, su ruina, se había convertido en su fortaleza. Con la decisión tomada, una extraña calma se apoderó de ella. El pánico fue reemplazado por una concentración helada. Examinó las escrituras con más detenimiento. Los nombres, las fechas, los sellos notariales. Todo parecía auténtico, meticulosamente documentado. La confesión era la pieza clave, el arma humeante. El nombre firmado al final de la carta le era vagamente familiar, un apellido que había visto en letreros y edificios del pueblo cercano. Valcárcel, un nombre asociado al poder y la prosperidad en toda la comarca. La realización la golpeó como un golpe físico. No se enfrentaba a criminales comunes, se enfrentaba a la realeza local, a los fundadores, a los dueños del pueblo. La escala del peligro acababa de multiplicarse por 10.
El misterio del molino no era un secreto local olvidado, era el pecado original sobre el que se había construido toda una dinastía, y ella, una completa extraña, acababa de desenterrarlo. El silencio del molino ya no se sentía vacío, sino expectante. Recogió sus escasas pertenencias y la preciosa caja de metal. Decidió que la habitación sellada era, irónicamente, el lugar más seguro para pasar la noche. Era seca, estaba oculta y nadie sabía de su existencia. Arrastró unas viejas mantas del coche y las extendió sobre la cama de Tomás, creando un nido improvisado para Leo. Mientras arropaba a su hijo, que dormitaba ajeno a todo, sus ojos se posaron de nuevo en los juguetes de madera. Le acarició la cabeza a Leo, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo. La historia de Tomás era un recordatorio brutal de lo rápido que se puede destruir la inocencia. Elena no dormiría esa noche. Se sentaría en la oscuridad, en el santuario de un niño perdido, montando guardia sobre su propio hijo y sobre la verdad que había prometido sacar a la luz. El viento afuera sonaba como un coro de voces perdidas, y Elena, por primera vez, sintió que no estaba sola. Tenía un ejército de fantasmas de su lado. La batalla acababa de comenzar. La luz temblorosa del teléfono iluminaba la frágil hoja de confesión, y cada palabra que Elena leía era un martillazo en el silencio de la tumba sellada. La caligrafía, apretada y desesperada, pertenecía a un hombre llamado Mateo, un antiguo trabajador del molino. Describía cómo el fundador del pueblo, el célebre y respetado Agustín Valcárcel, codiciaba las tierras de la familia que vivía allí, no por el molino en sí, sino por los derechos del agua y los vastos terrenos que lo rodeaban. Cuando la familia se negó a vender, Valcárcel lo planeó todo. No fue un accidente, fue un asesinato a sangre fría, disfrazado de fallo mecánico. Elena sintió cómo el hielo se extendía por sus venas, un frío mucho más profundo que el de la noche castellana. El nombre Valcárcel resonó en su mente, no como un apellido de benefactores, sino como la firma de un demonio. El papel se sentía quebradizo y mortal en sus manos, un testamento que había esperado 50 años para entregar su veneno. El hedor a polvo y a tiempo detenido se mezcló con un nuevo olor imaginario, el del miedo y la sangre. La confesión de Mateo era brutalmente explícita. Detallaba cómo él y otro hombre, bajo las órdenes y amenazas de Valcárcel, manipularon el eje principal de la gran rueda del molino una noche de tormenta. Sabían que, con la fuerza del agua, la maquinaria se haría pedazos y aplastaría la pequeña estancia donde dormían los padres de Tomás. La carta describía el sonido, un estruendo como el fin del mundo, seguido de un silencio antinatural. Elena tuvo que detener la lectura. La náusea le subió a la garganta y sintió la necesidad de vomitar. Imaginó a Tomás, un niño pequeño, despertando con ese sonido, encontrando a sus padres. Un sollozo seco se le escapó del pecho. Un sonido áspero en la quietud. La maldad del acto era tan abrumadora, tan calculada que le costaba respirar. No era un crimen pasional, era la fría lógica de la codicia, un obstáculo humano eliminado para allanar el camino hacia la riqueza. Y toda la prosperidad del pueblo, el nombre de los Valcárcel en cada plaza y edificio, estaba cimentada sobre esta atrocidad. Lo peor estaba por llegar. La confesión revelaba el destino de Tomás. Tras el accidente, Agustín Valcárcel, actuando como un benefactor afligido, se hizo cargo del niño. Pero era una farsa. Usando su influencia y sobornando a un médico, hizo que declararan a Tomás mentalmente inestable, traumatizado por la tragedia. El niño, el único testigo, fue enviado a un sanatorio psiquiátrico en otra provincia, un lugar conocido por sus métodos brutales y del que pocos salían. Y para borrar por completo su existencia, para asegurarse de que nadie jamás hiciera preguntas, Valcárcel ordenó sellar la habitación de Tomás. Clavaron la puerta, la cubrieron y colocaron el pesado armario delante. No solo mataron a sus padres y le robaron su herencia, le robaron su nombre, su historia, su propia vida. Elena sintió una furia helada y pura apoderarse de ella. Miró a su propio hijo, Leo, dormido e inocente,
y un instinto primitivo y feroz la invadió. Protegería a su hijo de ese tipo de maldad, aunque le costara la vida. Con manos temblorosas, Elena desplegó las escrituras originales. El papel era grueso, de lino, y los sellos de lacre estaban intactos. La caligrafía notarial era elegante y clara. Describían cientos de hectáreas de tierra, incluyendo bosques, ríos y canteras, que ella sabía que ahora eran el corazón del imperio del grupo Valcárcel. Lo que ella había comprado en la subasta era una pequeña parcela insignificante, el corazón enfermo de una vasta propiedad que le habían arrancado a una familia asesinada. El robo no era solo de tierras, era la fundación de una dinastía. Cada euro que los Valcárcel habían ganado, cada empleo que habían creado, cada acto de filantropía que habían realizado, estaba manchado de sangre y cimentado sobre la vida destruida de Tomás. El peso de la caja de metal parecía aumentar, como si contuviera no solo papeles, sino las almas de los muertos. La responsabilidad de lo que sostenía era tan inmensa que le aplastaba el pecho, dificultándole la respiración en el aire viciado de la habitación. Al amanecer, la primera luz gris se filtró por los agujeros del techo, dibujando patrones fantasmales en el polvo. Elena no había dormido. Pasó la noche en vela, sentada en una silla desvencijada en la habitación de Tomás, con la caja de caudales en su regazo y la barra de hierro a su lado. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba acompañado de una determinación inquebrantable. Ya no era la viuda desamparada que había llegado a ese molino. Había tropezado con una historia que la había elegido a ella. La injusticia cometida contra Tomás era un grito que no podía ignorar. Sabía que huir no era una opción. Si lo hacía, los Valcárcel ganarían para siempre, y el fantasma de ese niño nunca descansaría, y ella tampoco podría vivir consigo misma. Al mirar a su alrededor, a los juguetes de madera y los dibujos infantiles, sintió que hacía una promesa silenciosa a Tomás. Sacaría su historia a la luz, costara lo que costara. El molino no era su tumba, se había convertido en su trinchera. Justo cuando el sol comenzaba a teñir de un pálido color anaranjado las nubes, un sonido rompió la quietud del valle. Era un sonido ajeno a ese lugar, un ronroneo grave y potente que no pertenecía a un tractor ni a una furgoneta de reparto. Era el motor de un coche de lujo. Elena sintió que el corazón se le detenía por un instante y luego comenzaba a latir con una fuerza desbocada contra sus costillas. El sonido se hizo más fuerte, acercándose por el camino de tierra que apenas era un sendero. Instintivamente, agarró la caja de metal y la escondió bajo un montón de sacos viejos y podridos en un rincón oscuro, cubriéndola con escombros. Su mente se aceleró. Era demasiado pronto, demasiado rápido. La noticia de la venta había llegado a los oídos equivocados. No era una coincidencia. Nunca lo era. Corrió a despertar a Leo, susurrándole que se quedara en silencio, su propio pánico transmitiéndose a través de su tacto. El sonido del motor se detuvo justo delante del molino. Un silencio pesado y expectante cayó sobre ellos, más aterrador que el ruido. Un sedán negro y reluciente, tan fuera de lugar en el barro, y la decadencia como un diamante en un estercolero, estaba aparcado frente a la entrada rota. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y un hombre mayor bajó del vehículo. Era alto y delgado, pero se movía con una autoridad que desmentía sus años. Vestía un impecable abrigo de lana gris sobre un traje a medida, y sus zapatos de cuero, aunque caros, se hundieron ligeramente en el fango, un detalle que pareció molestarle profundamente. Su pelo era completamente blanco, peinado meticulosamente hacia atrás, y su rostro era una máscara de arrugas aristocráticas y control. Observó la ruina del molino con una expresión de calculado desdén, sus ojos azules, pálidos y fríos como el hielo, barriendo cada detalle, cada piedra rota, cada viga podrida. Elena lo observaba desde la penumbra del interior, sintiendo que su presencia absorbía todo el aire y la luz del lugar. Era el depredador que regresa a la escena de un viejo crimen. El hombre se acercó a la entrada. Sus pasos eran deliberados y silenciosos sobre la tierra húmeda. Se detuvo en el umbral, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad del interior. Cuando habló, su voz era exactamente como Elena la había imaginado,
suave, educada, con un timbre profundo que resonaba con generaciones de poder y privilegio. «Buenos días», dijo, su voz llenando el espacio vacío. «Busco a la nueva propietaria. Me han dicho que una señora compró esta propiedad». Entonces, sus ojos se posaron en Elena, que estaba de pie junto a Leo, protegiéndolo con su cuerpo. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Mi nombre es Horacio Valcárcel». El apellido golpeó a Elena como una descarga eléctrica. Sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca y un frío glacial le recorría la espalda. Era él, el hijo del asesino, el heredero del imperio de sangre. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retroceder, para mantener su rostro inexpresivo mientras el diablo en persona la miraba fijamente. Horacio Valcárcel entró en el molino, ignorando la suciedad y los escombros con un aire de superioridad. Fingió una curiosidad amable, paseando la mirada por la maquinaria oxidada y los agujeros del techo. «Soy algo así como el historiador no oficial de esta comarca», mintió con una facilidad pasmosa. «Mi familia ha vivido aquí desde siempre, y este viejo molino siempre ha sido parte del paisaje». Hizo una pausa dramática, suspirando como si estuviera genuinamente afectado. «Es una pena verlo así, en ruinas». Sus ojos se desviaron hacia Elena y Leo, y su expresión se suavizó en una máscara de falsa compasión. «Debe ser usted muy valiente para intentar hacer algo con este lugar, o muy desesperada». La palabra «desesperada» fue pronunciada con un ligero énfasis, una sutil aguja destinada a pinchar su orgullo y recordarle su vulnerabilidad. Elena sintió una oleada de rabia, pero la ahogó. Sabía que estaba siendo evaluada, cada una de sus reacciones analizada por esos ojos de reptil. Él juntó las manos, adoptando un tono de hombre de negocios razonable. «Mire, seré directo. Esta propiedad, en su estado actual, no vale nada. Es un peligro, una ruina que costaría una fortuna demoler». Hizo una pausa, dejando que la cruda realidad de sus palabras calara hondo. «Sin embargo», continuó su voz volviéndose más cálida, «para mi familia, tiene un cierto valor sentimental. Mi padre siempre hablaba de este lugar». La mención de su padre hizo que a Elena se le revolviera el estómago. «Por eso, estoy dispuesto a hacerle una oferta, para quitársela de las manos y ahorrarle más problemas. 50.000 euros, en efectivo, ahora mismo». La cifra flotó en el aire viciado, brillante y seductora. 50.000 euros. Era más dinero del que Elena había visto en toda su vida. Era un apartamento, comida caliente, ropa nueva para Leo, el fin de la pesadilla. Era una salida, una vía de escape instantánea de la miseria que la ahogaba. Sintió el tirón de la tentación, una fuerza casi física que la instaba a decir que sí, a tomar el dinero y correr. El alma de Elena se convirtió en un campo de batalla. 50.000 euros. La voz de la razón. O quizás la de la cobardía. Le gritaba que aceptara. ¿Qué le importaba un crimen de hacía 50 años? ¿Qué le debía a un niño muerto que ni siquiera conocía? Su única responsabilidad era con Leo, que estaba a su lado, temblando ligeramente de frío. Ese dinero era su futuro, su seguridad. Podrían irse lejos, empezar de nuevo, olvidar el molino y sus fantasmas para siempre. Pero entonces, la imagen del cuaderno de dibujo de Tomás apareció en su mente. El sol sonriente, la casa feliz. Sintió el frío del metal de la caja de caudales, aunque estuviera escondida. Aceptar el dinero significaría ser cómplice. Significaba ponerle precio a la justicia, vender el alma de un niño por su propia comodidad. Significaba vivir el resto de su vida sabiendo que los asesinos habían ganado y que ella les había ayudado a enterrar su secreto para siempre. El conflicto la desgarraba por dentro, una agonía silenciosa que se reflejó en sus ojos. Apretó la mandíbula, luchando por encontrar las palabras. El silencio se alargó, cargado de tensión. Finalmente, carraspeó, su garganta seca. Es una oferta muy generosa, señor Valcárcel», murmuró, su voz apenas un susurro. Necesito tiempo para pensarlo». Fue un error fatal. En el instante en que las palabras salieron de su boca, la máscara de amabilidad de Horacio se desvaneció. No se agrietó, simplemente desapareció,
revelando el rostro frío y duro que había debajo. Su sonrisa se borró y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en 2 esquirlas de hielo azul. La temperatura en el molino pareció bajar varios grados. Él la había puesto a prueba y ella había fallado. Su vacilación era una respuesta en sí misma. Le había confirmado sus peores temores. Ella sabía algo, o, como mínimo, sospechaba. El depredador ya no necesitaba fingir, ahora solo necesitaba amenazar. El aire se espesó, volviéndose casi irrespirable con una promesa de violencia inminente. Horacio dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. El costoso olor de su colonia era asfixiante. Su voz, cuando volvió a hablar, era un susurro bajo y sibilante, desprovisto de toda calidez. «Escúcheme con atención», dijo. Su tono no admitía réplica. «Estos lugares viejos son traicioneros. La madera está podrida. Las piedras están sueltas». Sus ojos se movieron lentamente por el techo desvencijado y luego volvieron a clavarse en los de ella. Un derrumbe puede ocurrir en cualquier momento. Sin previo aviso, hizo una pausa, dejando que la amenaza se asentara. «Y esta madera está tan seca. Lleva décadas secándose. Un simple chispazo, una colilla mal apagada, y todo esto se convertiría en un infierno en cuestión de minutos». Su mirada se desvió deliberadamente hacia Leo, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, asustado por el cambio en el tono del hombre. Elena sintió que el corazón se le helaba en el pecho. Él levantó una mano y la posó sobre el hombro de Elena. Su tacto, a través de la tela delgada de su abrigo, se sintió como el de un cadáver. Se inclinó un poco más, su aliento frío cerca de su oído. «Los accidentes ocurren», susurró, y las palabras fueron como el roce de una navaja contra su piel. «Son cosas terribles, impredecibles, especialmente cuando hay niños curiosos cerca, explorando rincones donde no deben». Su mano apretó su hombro con una fuerza sorprendente, un dolor agudo que le recorrió el brazo. Sería una verdadera tragedia que a un niño tan vivaz le ocurriera algo en un lugar tan peligroso como este. Soltó su hombro bruscamente, sin decir una palabra más. Se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia su coche, su silueta recortada contra la luz gris de la mañana. Elena se quedó paralizada, el eco de su amenaza resonando en sus oídos. No era una advertencia, era una sentencia, una promesa de lo que sucedería si no obedecía. El sonido del motor de lujo al arrancar fue una bofetada de realidad, y luego el ruido se fue desvaneciendo en la distancia, dejando tras de sí un silencio más profundo y amenazador que antes. Elena se quedó allí, temblando incontrolablemente, abrazando a Leo con una fuerza desesperada. El olor a podredumbre del molino se mezclaba ahora con el veneno del miedo. La oferta de Valcárcel era una trampa mortal. Aceptar el dinero significaba vender su alma y vivir bajo la sombra de su amenaza para siempre. Rechazarlo, o simplemente dudar, había iniciado una cuenta atrás hacia la violencia. Tenía en sus manos la prueba para destruir a un monstruo. Pero ese monstruo ahora sabía que ella existía y había puesto sus ojos en lo que más amaba. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Tomarías el dinero del diablo, asegurando un futuro para tu hijo, pero enterrando la justicia para siempre? ¿O te enfrentarías a un enemigo todopoderoso, arriesgando no solo tu vida, sino también la de tu hijo, por hacer lo correcto? El terror era una criatura viva, con garras heladas que se aferraban a la garganta de Elena. La amenaza de Horacio Valcárcel no se había disipado con el sonido de su coche. Al contrario, se había solidificado en el aire fétido del molino, una promesa venenosa que flotaba a su alrededor. Cada sombra parecía moverse, cada ráfaga de viento a través del techo roto sonaba como los pasos de sus esbirros. Abrazó a Leo con una fuerza que casi le hizo daño. Su pequeño cuerpo era el único ancla en un mar de miedo absoluto. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que no podía quedarse allí. La trampa estaba puesta. El molino ya no era un escondite, sino una pira funeraria esperando una cerilla. Tenía que huir. Pero, ¿a dónde? El mundo exterior, que antes era una vasta extensión de indiferencia, ahora se había encogido,
convirtiéndose en un tablero de juego donde cada casilla pertenecía a los Valcárcel. La idea de ir a la Guardia Civil era absurda. Horacio lo había dejado claro. Su poder era absoluto en aquella comarca. Estaba sola, atrapada con la vida de su hijo en sus manos. Su mente, acelerada por la adrenalina, buscaba desesperadamente una salida, una grieta en el muro de poder que la rodeaba. Recordó entonces fragmentos de conversaciones escuchadas en la gasolinera, en la pequeña tienda del pueblo donde había comprado pan, murmullos sobre un anciano, un solitario que vivía en las afueras, cerca del viejo bosque, un hombre que lo recordaba todo, un guardián de la memoria del pueblo, alguien que nunca se había doblegado a los Valcárcel, Arturo. El nombre apareció en su mente como un faro débil y parpadeante en medio de una tormenta furiosa. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada basada en chismes y leyendas locales, pero era la única posibilidad que tenía. Acudir a un extraño era un riesgo monumental, pero permanecer en el molino era una sentencia de muerte segura. La decisión se formó en su mente, no como una elección, sino como un imperativo de supervivencia. Tenía que encontrar a ese hombre. Tenía que confiar en que el enemigo de su enemigo pudiera ser, si no un amigo, al menos un aliado. Con movimientos febriles, recogió la caja de metal de su escondite. El frío del acero se sintió como una extensión de su propio miedo. Era a la vez su única arma y la razón de su condena. Le explicó a Leo, con una voz que intentaba sonar calmada, que iban a hacer una pequeña excursión. El niño, percibiendo la tensión eléctrica en el aire, simplemente asintió, sus ojos grandes y serios fijos en el rostro de su madre. Salir del molino a plena luz del día era una jugada arriesgada. Podían estar vigilándolos. Cada crujido de una rama, cada pájaro que alzaba el vuelo, le provocaba un respingo en el corazón. Metió la pesada caja en una vieja bolsa de tela, la cubrió con una manta raída y la colocó en el asiento trasero del coche, como si fuera una carga sin importancia. El motor del viejo vehículo tosió, protestó, y finalmente cobró vida con un estertor que sonó escandalosamente alto en el silencio del valle. Cada segundo que pasaba en ese lugar era un segundo prestado. El olor a pino y tierra húmeda se mezclaba con el hedor metálico del pánico. El viaje fue una tortura de nervios. Elena conducía con las manos aferradas al volante, sus nudillos blancos. Cada coche que veía en la lejanía, cada tractor en un campo, se convertía en una amenaza potencial. Su mirada saltaba constantemente del camino al espejo retrovisor, buscando el sedán negro de Valcárcel o cualquier vehículo sospechoso. El paisaje de la meseta, antes desolador, ahora parecía activamente hostil. Los árboles retorcidos parecían espías y las colinas ocultaban enemigos invisibles. Siguiendo las vagas indicaciones que había sonsacado al empleado de la tienda, se adentró por un camino aún más estrecho y abandonado que el que llevaba al molino. El coche se quejaba, las ruedas patinaban en el barro, pero ella seguía adelante, impulsada por una determinación nacida del más puro terror. El nombre de Valcárcel estaba por todas partes, en un granero, en una valla publicitaria de sus empresas, en la fundación de la Plaza del Pueblo. Era un recordatorio constante del poder del Leviatán al que se enfrentaba. Finalmente, al final de un sendero que parecía morir en un denso bosque de robles, vio una pequeña casa de piedra. De su chimenea salía un hilo de humo blanco, la única señal de vida en kilómetros a la redonda. Era una construcción humilde, casi una cabaña, rodeada por una valla de madera desgastada y un pequeño huerto bien cuidado. La antítesis de la opulencia de los Valcárcel. Aparcó el coche a cierta distancia, oculta tras unos arbustos, y sintió el corazón martillearle en el pecho con una fuerza que le dolía. El aire aquí olía a leña quemada, a tierra fértil y a musgo, un aroma limpio y honesto que contrastaba brutalmente con el ambiente viciado del molino. Tomó la bolsa con la caja, agarró la mano de Leo y caminó hacia la casa. El sonido de sus propios pasos sobre la grava del sendero era atronador. Cada metro que avanzaba se sentía como una apuesta final. ¿Qué diría? ¿Cómo convencería a un extraño de que no estaba loca, de que llevaba consigo una verdad que podía matarlos a todos? Se detuvo frente a la puerta de madera maciza,
con la pintura azul desconchada por el sol y la lluvia. Dudó un instante, el aliento formándose en nubes de vaho en el aire frío. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Arturo era solo un viejo ermitaño que la echaría a gritos? Pero la imagen de los ojos fríos de Horacio Valcárcel la impulsó a actuar. Levantó la mano, que temblaba visiblemente, y llamó a la puerta con los nudillos. El sonido fue sordo y seco. Esperó. El silencio fue total, solo roto por el canto lejano de un pájaro y el latido de su propio corazón en sus oídos. Justo cuando empezaba a pensar que no había nadie, escuchó un ruido en el interior, un arrastrar de pies lentos, el chirrido de una silla, pasos que se acercaban con una lentitud deliberada. El cerrojo sonó, un chasquido metálico y pesado. La puerta se abrió unos centímetros, revelando una rendija de oscuridad y el rostro de un hombre muy anciano, surcado por arrugas profundas como los surcos de un campo arado durante toda una vida. Los ojos del hombre eran lo más sorprendente. Eran de un azul pálido, casi grises, pero increíblemente lúcidos y penetrantes. La observaron a ella y a Leo con una desconfianza afilada, forjada por décadas de soledad y autosuficiencia. Su pelo era una mata de un blanco puro, y una barba descuidada le cubría la mandíbula. El olor a humo de roble, a café recién hecho y a papel viejo emanaba del interior. «No compro nada y no doy limosna», dijo con una voz áspera y grave, como piedras rozando entre sí. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Elena, en un acto de desesperación, soltó las palabras que había estado ensayando en su mente. «No vengo a pedir, vengo por el molino, por la familia que vivía allí. Vengo por Tomás». Al oír el nombre, el cuerpo del anciano se tensó. Su mirada se agudizó, perdiendo parte de su hostilidad y dejando paso a una sorpresa cautelosa. Sus ojos se clavaron en los de Elena, buscando, sopesando. El nombre era la llave, la única llave que tenía, y acababa de abrir una puerta que llevaba 50 años cerrada. Arturo, pues no podía ser otro, abrió la puerta por completo. No dijo nada, pero se hizo a un lado, un gesto inequívoco de invitación. Elena entró, empujando a Leo suavemente por delante. El interior de la casa era tan honesto como su exterior. Una única estancia grande, con paredes de piedra vista y vigas de madera oscura en el techo. Un fuego crepitaba alegremente en una gran chimenea de piedra, inundando el lugar con una luz cálida y danzante. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros, mapas antiguos y extraños objetos de labranza. Había un orden meticuloso en el aparente desorden. El lugar entero se sentía como un santuario, un archivo de una vida vivida al margen del mundo moderno. Arturo cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al volver a su sitio pareció sellarlos del mundo exterior, creando una burbuja de seguridad temporal. Señaló 2 sillas de madera junto al fuego, y Elena se sentó colocando la pesada bolsa de tela a sus pies. La calidez del fuego comenzó a descongelar sus miembros entumecidos, pero el hielo de su interior permanecía intacto. Elena no sabía por dónde empezar. Las palabras se agolpaban en su garganta, una mezcla de miedo, urgencia y la abrumadora enormidad de su historia. Arturo se sentó frente a ella. Sus ojos penetrantes nunca la abandonaron. El silencio se alargó, pero no era incómodo. Era un silencio de expectación, como si el anciano supiera que lo que ella tenía que decir requería tiempo. Finalmente, Elena se arrodilló en el suelo de piedra y abrió la bolsa. Sacó la caja de caudales, su superficie metálica reflejando las llamas del fuego. La abrió con un clic que resonó en la habitación. Con manos temblorosas, sacó el pequeño diario encuadernado en cuero. Sin decir una palabra, se lo tendió a Arturo. El anciano la miró a los ojos por un largo segundo antes de bajar la vista hacia el objeto en sus manos. Lo tomó con una delicadeza que contrastaba con sus manos nudosas y callosas. Sus dedos rozaron la cubierta de cuero como si acariciaran el rostro de un fantasma. Vio el nombre casi borrado en la portada. Tomás. Un temblor recorrió su cuerpo, un sonido gutural, a medio camino entre un sollozo y un suspiro, escapó de los labios de Arturo. Abrió el diario. El papel crujió, frágil como una hoja de otoño.
Sus ojos, nublados por una emoción repentina, recorrieron las primeras líneas de la caligrafía infantil. «Es su letra», susurró, su voz rota. Reconocería la letra de Tomás en cualquier parte. Él hacía las Saint-Tainto como pequeñas casas. Levantó la vista hacia Elena y por primera vez vio lágrimas surcando las profundas arrugas de su rostro. Eran lágrimas de un dolor antiguo, de una herida que nunca había cicatrizado. Creí que esto se había perdido para siempre. Creí que lo habían quemado todo. La validación fue tan inmediata, tan visceral, que Elena sintió que sus propias rodillas flaqueaban de alivio. No estaba loca, no lo había imaginado. El niño fantasma del molino acababa de encontrar la voz de su único amigo. El aire en la habitación se cargó con el peso de 50 años de silencio roto. El fuego crepitaba, como si estuviera escuchando la confesión de la historia. Arturo comenzó a hablar, y su voz, aunque temblorosa al principio, fue ganando fuerza a medida que los recuerdos fluían. Contó que Tomás era su único amigo. Eran dos niños solitarios en un mundo de adultos. Describió cómo jugaban al escondite entre la maquinaria del molino, cómo pescaban con cañas improvisadas en el arroyo, cómo se contaban secretos en el pajar. Pintó un retrato vívido de un niño feliz, curioso e inteligente, un niño que amaba el molino y a sus padres por encima de todo. Mientras hablaba, el fantasma de Tomás dejó de ser una abstracción y se convirtió en un niño de carne y hueso, con una risa, con sueños, con una vida que le fue brutalmente arrebatada. Elena escuchaba en silencio, con el corazón encogido. La tragedia, que ya era inmensa, se volvió personal, íntima. La historia ya no era sobre tierras y conspiraciones, sino sobre la pérdida irreparable de un amigo de la infancia, un dolor que Arturo había llevado en secreto durante medio siglo. La habitación se llenó de la presencia de los dos niños, uno vivo y anciano, el otro eternamente joven en la memoria. «Yo siempre lo supe», continuó Arturo, su voz endureciéndose con una ira antigua. «La historia oficial fue una farsa, un accidente, patrañas. Los Valcárcel querían esas tierras. Agustín era un hombre consumido por la codicia, un lobo con piel de cordero. Todo el mundo le temía, pero nadie se atrevía a hablar. Describió el día después del accidente, el silencio antinatural en el pueblo, las miradas asustadas, cómo Agustín Valcárcel se paseaba, fingiendo pesar, mientras sus hombres aseguraban la propiedad. Pregunté por Tomás», dijo Arturo, sus nudillos blanqueándose al apretar los brazos de su silla. «Me dijeron que se lo habían llevado, que estaba muy enfermo de la cabeza por el trauma. Nadie volvió a verlo. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido». Elena le tendió la carta de confesión. Arturo la leyó, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las palabras. Cada línea parecía añadir más peso a sus hombros, más furia a su mirada. Cuando terminó, golpeó la mesa con el puño. «Miserables, asesinos», lo sabía. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Elena preguntó directamente: «¿Qué le pasó a Tomás? ¿A dónde lo enviaron?». La cara de Arturo se ensombreció. Su expresión se volvió tan oscura como una nube de tormenta. Se levantó y caminó hacia un viejo mapa de la provincia colgado en la pared. Sus dedos temblorosos señalaron un punto en una zona montañosa y remota. «Lo enviaron allí», dijo, su voz apenas un susurro cargado de veneno. «Al sanatorio de la Piedad Negra». El nombre sonaba como una blasfemia. No era un hospital, era una prisión, un agujero donde las familias ricas enviaban a sus miembros inconvenientes para que murieran lentamente, olvidados por el mundo. Estaba dirigido por unos médicos corruptos que hacían cualquier cosa por dinero. Enviarlo allí no fue para curarlo, fue para enterrarlo en vida. La revelación cayó sobre Elena con un peso aplastante. No solo lo habían matado en espíritu, sino que lo habían condenado a un infierno en la tierra. La crueldad de los Valcárcel era insondable, un abismo sin fondo de maldad. Arturo se giró hacia ella, sus ojos ardiendo con una nueva urgencia. «Estos papeles», dijo, señalando la caja, «son una bomba. Prueban el asesinato, el robo, la conspiración. Horacio sabe que tienes algo. Su visita no fue una oferta, fue una evaluación.
Y ahora que sabe que no te has ido, actuará. No cometerá el error de su padre de dejar un testigo, por muy silenciado que esté. El pánico volvió a apoderarse de Elena. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz temblando. «Tenemos que irnos de aquí, ir a la policía», exclamó. Arturo negó con la cabeza enérgicamente. «La policía local es suya. Cada oficial, cada funcionario, le debe su puesto a los Valcárcel. Ir a ellos sería como entregarte directamente». «No, tenemos que ir más alto, a la Fiscalía Provincial, en la capital. Gente que no pueda comprar». El plan era audaz, pero también increíblemente peligroso. La capital estaba a horas de distancia, un viaje a través de territorio enemigo. Pero por primera vez, Elena no estaba sola. Tenía un aliado, un guardián de la historia que había esperado 50 años para este momento. La lógica dictaba que debían quedarse en la casa de Arturo, el lugar más seguro. Pero una idea terrible y arriesgada se apoderó de la mente de Elena. «No podemos», dijo, sorprendiéndose a sí misma. «Si vienen a buscarme, vendrán al molino. Si no me encuentran, te buscarán a ti, al único que no es de los suyos. Te pondré en peligro». La lógica era retorcida, nacida del pánico, pero tenía un sentido desesperado. El molino, la habitación secreta, es el lugar más seguro para la caja. Es el último lugar donde buscarían. Volveremos allí esta noche. Nos esconderemos, y al amanecer, antes de que salga el sol, vendré aquí y nos iremos juntos a la capital. Arturo protestó con vehemencia. «Es una locura, es meterse en la boca del lobo», le advirtió, su voz llena de angustia. Pero Elena estaba decidida. Se sentía extrañamente atada al molino, a la tumba de Tomás. Sentía que debía pasar una última noche allí, como una vigilia, antes de desatar el infierno sobre los Valcárcel. Era una decisión fatal, un error trágico impulsado por el miedo y un equivocado sentido del deber. A regañadientes, Arturo aceptó, haciéndole prometer que tendría el máximo cuidado. Le dio una linterna potente, algo de comida y un viejo teléfono móvil con la batería cargada, por si el suyo fallaba. El viaje de vuelta al molino fue aún más aterrador que el de ida. La oscuridad había caído por completo, una negrura absoluta que solo la luna llena, asomando entre las nubes, conseguía arañar. El camino de tierra parecía un túnel negro que se la tragaba. Cada sombra que se movía, cada sonido del bosque, era una amenaza magnificada por la noche. Elena sentía el peso de la caja en el asiento a su lado, un corazón de plomo que la arrastraba hacia el peligro. Leo se había quedado dormido, agotado por el miedo y la tensión. Su inocencia, un doloroso contraste con la siniestra misión en la que se habían embarcado. Al llegar al molino, la estructura se recortaba contra el cielo nocturno como un esqueleto aún más monstruoso que de día. El silencio era total, expectante, como si la propia tierra contuviera la respiración. Con un sigilo que nunca creyó poseer, Elena guió a Leo hacia el interior. La oscuridad dentro del molino era opresiva, tangible. La potente linterna de Arturo cortaba la negrura, revelando formas fantasmales y rincones llenos de misterio. El aire olía a podredumbre y a noche fría. Se dirigió directamente a la pared de la habitación secreta. El pesado armario estaba donde lo habían dejado. Abrió la puerta camuflada y el aire seco y polvoriento del dormitorio de Tomás la recibió como un viejo conocido. Volvió a colocar la caja de caudales en su hueco, bajo la tabla suelta del suelo. Por un momento, sintió un extraño alivio al devolver el secreto a su lugar de descanso. Se acurrucaron en un rincón de la estancia principal, envueltos en mantas, ocultos tras la inmensa y oxidada maquinaria. Elena no podía relajarse. Cada crujido de la madera vieja, cada ulular del viento, era el sonido de Horacio Valcárcel viniendo a por ellos. El tiempo se arrastraba, cada minuto una eternidad de tensión insoportable, esperando el amanecer. La espera fue una agonía. Elena se aferraba a la linterna apagada, forzando sus oídos para captar cualquier sonido anómalo. El molino gemía y suspiraba a su alrededor. Una sinfonía de decadencia que le ponía los nervios de punta. Leo dormía a su lado. Su respiración tranquila era el único sonido reconfortante en ese infierno de suspense. Elena repasaba el plan una y otra vez en su mente. Al primer indicio de luz,
Saldrían de allí, correrían hacia el coche y se reunirían con Arturo. La imagen del rostro del anciano, su dolor y su rabia, le daba fuerzas. No luchaba solo por ella y por Leo, luchaba por él y por Tomás. Luchaba por 50 años de justicia denegada. El cansancio la tentaba, sus párpados pesaban como plomo, pero el miedo era un estimulante más potente que cualquier café. Sabía que quedarse dormida podría costarles la vida. Así que esperó, escuchó y rezó, mientras la noche avanzaba con una lentitud desesperante y la luna arrojaba franjas de luz plateada y fantasmal a través de los agujeros del techo. Fue poco después de la medianoche cuando lo escuchó. Un sonido que no pertenecía al molino. Un ruido sordo y lejano, el ronroneo de un motor diésel acercándose lentamente por el camino de tierra. Su corazón se detuvo. El sonido se hizo más fuerte, inconfundible. No era su viejo coche. Era pesado, potente, una furgoneta. Las luces delanteras barrieron el valle, proyectando sombras danzantes y monstruosas a través de las ventanas rotas. Un haz de luz iluminó brevemente el interior del molino, y Elena se encogió en su escondite, tapando a Leo con su propio cuerpo. Su sangre se convirtió en hielo. Habían venido. Horacio no había esperado. Había enviado a sus lobos en mitad de la noche. El motor se apagó justo delante del molino, sumiendo de nuevo el lugar en un silencio abrupto y aterrador. Oyó el clic metálico de las puertas de una furgoneta al abrirse. Luego, el sonido de botas pesadas sobre la grava. Eran 2 hombres. Podía oír sus voces. Susurros bajos y ásperos que el viento traía en fragmentos. A través de una grieta en la pared, Elena pudo ver sus siluetas recortadas contra la luz de la luna. Eran grandes, corpulentos, vestidos con ropa oscura. No eran matones de callejón, se movían con una eficiencia profesional y siniestra. Uno de ellos llevaba una palanca, el otro, algo mucho peor, 2 grandes bidones de plástico. El sonido del líquido chapoteando en su interior llegó hasta Elena, y el olor que lo acompañó le revolvió el estómago, gasolina, un olor químico, penetrante y mortal que profanaba el aroma natural del bosque. No venían a buscarla, no venían a negociar, venían a cumplir la amenaza de Horacio al pie de la letra. Venían a borrar el molino del mapa, a convertirlo en un infierno de llamas que consumiría las pruebas y a cualquiera que estuviera dentro. El pánico más absoluto y primitivo se apoderó de Elena. Estaban atrapados. No había salida. Iban a quemarlos vivos. Miró a Leo, dormido, ajeno a la muerte que se cernía sobre ellos, y una furia desesperada nació de su terror. No iba a dejar que eso pasara. Los hombres no perdieron el tiempo. Con una eficiencia brutal, uno de ellos usó la palanca para forzar la puerta principal, que protestó con un gemido agónico antes de ceder por completo. Entraron en el molino. Sus linternas cortaban la oscuridad, sus haces de luz barriendo la estancia como los ojos de depredadores buscando a su presa. Elena se encogió aún más, rezando para que no miraran detrás de la maquinaria. «Empieza por allí», gruñó uno de ellos. El otro desenroscó la tapa de un bidón. El sonido del líquido al verterse fue obsceno. Un torrente de gasolina empapando la madera seca y polvorienta, las vigas, los restos de muebles. El olor se volvió abrumador, asfixiante. Le picaba en los ojos, le quemaba la garganta. La muerte tenía un olor, y era ese. Sabía que solo tenía unos segundos. Una vez que empezaran a verter el segundo bidón, o que uno de ellos sacara un mechero, todo habría terminado. Su mente corría a una velocidad de vértigo, buscando una escapatoria imposible. Fue entonces cuando lo recordó. Un detalle que había pasado por alto, que había descartado como insignificante durante su primera exploración. Una pequeña trampilla de madera en el suelo, casi oculta bajo un montón de sacos de grano podridos, en la parte trasera del molino. Había supuesto que era una pequeña bodega para almacenar alimentos, pero ahora esa trampilla era su única esperanza. Era una posibilidad entre 1.000.000. Con movimientos desesperadamente lentos y silenciosos, comenzó a arrastrarse hacia ella, tirando de Leo, que empezó a despertarse, confuso. «Shh», susurró Elena en su oído, su voz un hilo de aire. Los hombres seguían en la parte delantera, ocupados en su tarea destructiva,
sus voces bajas y el sonido de la gasolina fluyendo enmascarando sus movimientos. Cada centímetro era una victoria. El suelo estaba frío y sucio, lleno de astillas que se le clavaban en las manos y las rodillas, pero no sentía el dolor. Solo sentía la urgencia abrasadora de sobrevivir. Llegó a la trampilla. Los sacos podridos apestaban, pero los apartó con una fuerza que no sabía que tenía. La trampilla tenía una pequeña anilla de hierro oxidado. Tiró de ella. Al principio, no se movió, atascada por la humedad y los años. Por un momento, la desesperación la inundó. Tiró de nuevo, con un gruñido ahogado, poniendo todo el peso de su cuerpo y toda la fuerza de su terror en el movimiento. Hubo un crujido de madera podrida y la trampilla cedió. Se abrió hacia una oscuridad aún más profunda, liberando una ráfaga de aire frío y olor a tierra mojada. No había escaleras, solo una caída de poco más de 1 metro a un suelo de tierra. No había tiempo para dudar. Oyó a uno de los hombres decir: «Ya está bien, vamos a darle fuego a esta pocilga». Agarró a Leo: «Cierra los ojos y no hagas ruido», le susurró, y se dejó caer en la oscuridad. El aterrizaje fue duro, le sacudió los huesos, pero el dolor era irrelevante. Estaban dentro, estaban bajo tierra. El espacio era increíblemente estrecho, un túnel bajo que la obligaba a agacharse. La linterna de Arturo reveló un pasadizo de tierra y piedra. Claramente no era una bodega. Parecía más bien un viejo desagüe o un conducto de agua olvidado. El aire era denso y frío. Podía oír a los hombres caminando justo encima de ellos. El sonido de sus botas en las tablas del suelo era como el latido de un corazón monstruoso. Y entonces escuchó el sonido que más temía, el chasquido de un mechero, un hush gutural cuando los vapores de la gasolina se encendieron, y un rugido furioso y creciente que lo consumió todo. La luz anaranjada parpadeó a través de las grietas del suelo sobre sus cabezas, convirtiendo las rendijas en líneas de fuego. El calor fue instantáneo, un golpe sofocante que les robó el aire. El molino, su refugio, su prisión, su campo de batalla, se estaba convirtiendo en un horno. Tenían que moverse. Ahora, Elena se dio cuenta de su error catastrófico. En la prisa por escapar, había dejado la caja, la confesión, las escrituras, el diario de Tomás. Todo estaba allí arriba, en la habitación secreta, a punto de ser consumido por las llamas. Por un instante de locura, consideró volver, pero el rugido del fuego era una pared de sonido y calor infranqueable. Había fallado, había salvado su vida y la de su hijo, pero había perdido la única prueba, la única oportunidad de justicia. La culpa y la desesperación la golpearon con la fuerza de un golpe físico. Las lágrimas de rabia y frustración brotaron de sus ojos, pero no había tiempo para el dolor. El humo empezaba a filtrarse en el túnel, un humo negro y aceitoso que quemaba los pulmones. Agarró a Leo y avanzó a trompicones por el pasadizo, alejándose del infierno que crecía sobre sus cabezas. El túnel parecía no tener fin, una madriguera oscura y claustrofóbica. Cada paso era un acto de fe ciega. El túnel descendía gradualmente, y el aire, aunque viciado, se volvió más respirable. Después de lo que pareció una eternidad arrastrándose en la oscuridad, la linterna reveló una abertura al final del pasadizo, cubierta por una reja de hierro oxidado. Elena la empujó con todas sus fuerzas. Las bisagras, corroídas por décadas de abandono, cedieron con un chillido metálico. Salieron a trompicones al aire libre, tosiendo y jadeando, sus pulmones ardiendo por el humo. Estaban en el lecho de un arroyo seco, a unos 50 metros por debajo del molino. Al mirar hacia arriba, la visión la dejó sin aliento. El molino estaba completamente envuelto en llamas. Un monstruo de fuego anaranjado y rojo que rugía hacia el cielo nocturno, devorando la madera, las piedras, los secretos. Columnas de humo negro se elevaban, llevando consigo las cenizas de la historia de Tomás. Las llamas se reflejaban en los ojos de Elena, 2 infiernos en miniatura. Había escapado de la muerte, pero sentía que lo había perdido todo. De repente, un pensamiento la atravesó, una chispa de lógica en medio del caos. Si ella y Leo morían en el incendio, sería un accidente trágico. Los cuerpos serían encontrados, la historia se cerraría. Pero si los cuerpos no aparecían, Horacio Valcárcel
sabría que habían escapado. Sabría que la amenaza seguía viva, aunque las pruebas se hubieran quemado, y entonces él no se detendría. Los cazaría sin descanso, sin piedad, hasta asegurarse de que su secreto muriera con ellos. El bosque, que antes parecía un refugio, se convirtió en una trampa de caza infinita. Ya no se trataba de llegar a la capital, se trataba de sobrevivir a la noche. El sonido del fuego era un rugido ensordecedor, pero por encima de él, Elena creyó oír el sonido de la furgoneta arrancando, alejándose. Los lobos se retiraban, creyendo su trabajo terminado, pero el dueño de los lobos pronto sabría la verdad. La cacería estaba a punto de empezar. No podían quedarse allí. El resplandor del fuego los hacía visibles. Agarró la mano de Leo y empezó a correr, siguiendo el lecho del arroyo seco, adentrándose en la negrura del bosque. La maleza les arañaba la cara y la ropa. Las raíces de los árboles eran trampas ocultas en la oscuridad que los hacían tropezar. Elena corría a ciegas, impulsada solo por el instinto. La imagen del molino en llamas estaba grabada a fuego en su retina. La casa de Arturo. Tenían que llegar a la casa de Arturo. Era su única esperanza. El único santuario que les quedaba en un mundo que quería borrarlos. El sonido de su propia respiración, entrecortada y agónica, y los pequeños sollozos asustados de Leo, eran los únicos sonidos que competían con el rugido distante del fuego. El bosque era un laberinto de sombras y peligros, y ellos eran dos fugitivos corriendo por sus vidas, con nada más que la ropa que llevaban puesta y el conocimiento de una verdad que ahora parecía imposible de probar. En medio de la carrera desesperada, su mano rozó algo duro y angular que llevaba atado a su cintura, bajo el abrigo. Se detuvo en seco, confundida. Su mente, nublada por el humo y el pánico, tardó un segundo en procesarlo. En el último momento, en la casa de Arturo, mientras él le daba la linterna y la comida, ella, en un acto casi inconsciente, había separado la carta de confesión de Mateo del resto de los documentos. La había doblado cuidadosamente y la había metido en el bolsillo interior de sus vaqueros, pensando que era la pieza más pequeña y vital, la que debía proteger por encima de todo. La había olvidado por completo. Metió la mano en el bolsillo. Sus dedos rozaron el papel frágil y doblado. Estaba allí. No lo había perdido todo. La prueba más importante, el arma humeante, la confesión firmada que conectaba directamente el crimen con los Valcárcel, había sobrevivido al fuego. No era mucho, pero era suficiente. Era una cerilla en la oscuridad, una chispa de esperanza en medio de las cenizas. Una nueva oleada de determinación la recorrió, apagando el fuego de la desesperación. Aún tenían una oportunidad muy pequeña, muy peligrosa, pero una oportunidad al fin y al cabo. Miró hacia la dirección donde creía que estaba la casa de Arturo. La distancia parecía insalvable, el bosque una barrera impenetrable, pero ahora tenía una razón para cruzarla. Apretó el papel en su bolsillo, un talismán contra el miedo. Agarró la mano de Leo con una nueva firmeza. «Vamos, cariño», dijo. Su voz ya no temblaba. «Tenemos que seguir corriendo. Vamos a ver a Arturo». Y se lanzó de nuevo a la oscuridad. Ya no como una víctima que huía, sino como una mensajera que llevaba una verdad que se negaba a morir. El fuego a sus espaldas iluminaba su camino. Un faro monstruoso que marcaba el punto de no retorno. La noche era oscura, el enemigo poderoso, pero Elena llevaba en su bolsillo el alma de un hombre culpable y la justicia de un niño inocente. Y eso, decidió, la haría correr más rápido que cualquier cazador. Irrumpieron en el claro como animales salvajes, con los pulmones ardiendo y el sabor del humo en la boca. La pequeña luz que emanaba de la ventana de Arturo era un faro de salvación en un océano de negrura. Elena se desplomó contra la puerta de madera, golpeándola con el puño cerrado. Un sonido sordo y desesperado que se mezclaba con sus propios jadeos. «¡Arturo!», gritó, su voz rota por el esfuerzo y el terror. «¡Abra, por favor! Han quemado el molino». La energía la abandonó por completo, sus piernas cediendo mientras se apoyaba contra la madera fría y rugosa, sosteniendo a un Leo que sollozaba en silencio. El olor a pino y tierra se mezclaba con el hedor a quemado que se aferraba a su ropa y a su pelo.
Escuchó el sonido del cerrojo, un chasquido metálico que fue el sonido más hermoso del mundo. La puerta se abrió, y la luz cálida y el rostro aterrorizado pero decidido de Arturo la envolvieron. El alivio fue una ola tan poderosa que casi la ahoga, un torrente que finalmente rompió el dique de su autocontrol. Arturo los arrastró al interior sin decir una palabra, cerrando la puerta con una rapidez sorprendente para su edad. Su rostro, una máscara de furia y preocupación, evaluó la situación en un instante. Vio el hollín en sus caras, el pánico en los ojos de Elena, el temblor incontrolable del pequeño Leo. No perdió tiempo en preguntas. Sabía que vendrían. Gruñó, su voz un trueno bajo. Se dirigió directamente a un viejo arcón de madera, de donde sacó el teléfono móvil que le había dado a Elena, pero también un pequeño cuaderno de cuero con números escritos a mano. Elena, mientras tanto, se había metido la mano en el bolsillo de sus vaqueros, sacando con dedos temblorosos el único papel que había sobrevivido al infierno, la confesión de Mateo. «Esto es lo único que queda», susurró, su voz apenas audible. Los ojos de Arturo se fijaron en la hoja doblada y supo que, aunque hubieran perdido una batalla, la guerra aún no había terminado. Marcó un número, su dedo huesudo presionando las teclas con una precisión mortal. La llamada fue corta, urgente y llena de una autoridad que Elena nunca habría esperado. Arturo no habló con la policía, habló con un nombre, Fiscal Mendoza, y mencionó su antiguo regimiento y un favor pendiente de hacía décadas. Su voz, normalmente áspera, se volvió afilada como el acero. «Tengo al testigo de un asesinato y la prueba de una conspiración que lleva 50 años en marcha. La familia Valcárcel. Están intentando matarlos ahora mismo». Hizo una pausa, escuchando. «No confío en nadie de aquí. Necesito que venga usted, en persona. Ahora». Hubo otra pausa, y luego un firme «esperamos». Colgó. La quietud en la cabaña era absoluta, rota solo por el crepitar del fuego. Elena lo miró, asombrada. En ese momento, no vio a un viejo ermitaño, vio a un soldado que acababa de llamar a su caballería. Una nueva clase de esperanza, frágil pero feroz, comenzó a nacer de las cenizas de su desesperación. Se sentía como si un gigante dormido acabara de despertar a su lado, listo para la batalla final. Llegaron antes del amanecer. 2 coches sin distintivos, de color oscuro, que se deslizaron por el camino del bosque con un silencio fantasmal. De ellos no bajaron guardias civiles con uniformes familiares, sino hombres de traje, con rostros serios y una energía profesional que imponía respeto. Un hombre de unos 50 años, alto, con el pelo canoso y una mirada que no se perdía nada, se presentó como el fiscal Mendoza. Su apretón de manos fue firme y su voz, tranquila. «Arturo, no has cambiado nada», dijo, antes de volverse hacia Elena. «Señora, lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. ¿Está usted a salvo?» Elena, abrumada, solo pudo asentir. Le entregó la confesión. El fiscal la tomó con cuidado, como si fuera una reliquia, y la leyó bajo la luz de una potente linterna. Su rostro no mostró sorpresa, solo una ira fría y contenida que pareció endurecer sus facciones. «Esto es suficiente», dijo en voz baja. «Arturo, su testimonio. Ahora, el engranaje de la verdadera justicia, pesado y largamente dormido, comenzaba a girar». La redada en la mansión Valcárcel se ejecutó con una precisión militar al primer rayo de sol. Los agentes de la Unidad Central Operativa, traídos desde la capital, rodearon la opulenta finca, un mundo de mármol y jardines cuidados que contrastaba obscenamente con la ruina carbonizada del molino. Despertaron a Horacio Valcárcel de su cama de sábanas de seda. Su rostro, al ver al fiscal Mendoza en persona en su dormitorio, pasó por todas las fases del poder desafiado: incredulidad, arrogancia, ira y finalmente un atisbo de miedo puro y primordial cuando vio que sus amenazas y su dinero no servían de nada. Horacio Valcárcel queda detenido por su presunta implicación en un delito de asesinato, incendio y conspiración, recitó el fiscal con una satisfacción helada. El sonido de las esposas cerrándose en las muñecas del hombre más poderoso de la comarca fue un eco metálico que llevaba 50 años de retraso. Se lo llevaron descalzo, el patriarca humillado,
su imperio de sangre desmoronándose ante sus ojos. El arresto de Horacio fue solo el principio. La confesión de Mateo y el testimonio de Arturo abrieron una caja de Pandora de corrupción que se extendió por toda la comarca. Cayeron políticos, jueces y empresarios locales, todos parte de la red de poder que los Valcárcel habían tejido durante medio siglo. Con las pruebas del fraude original, los tribunales actuaron con una celeridad sin precedentes. Las escrituras falsificadas fueron anuladas. Y como Elena era la propietaria legal del molino, la parcela original, los tribunales dictaminaron que era, por derecho de herencia de la propiedad, la legítima dueña de todas las tierras robadas, cientos de hectáreas, canteras, bosques y derechos de agua valorados en una fortuna que su mente apenas podía concebir. Un día, su abogada le mostró una cifra en un papel. Elena la miró y sintió vértigo, una náusea que no era de hambre ni de miedo, sino de la inmensidad de una justicia poética y abrumadora. El fantasma de Tomás finalmente había encontrado a su heredera. Un año después, el aire en el valle ya no olía a cenizas, sino a serrín fresco y a tierra mojada. El molino se alzaba de nuevo, no como una réplica, sino como una resurrección. Las piedras habían sido limpiadas y reforzadas, el tejado de pizarra brillaba bajo el sol, y la gran rueda de agua, libre de óxido y maleza, giraba con un ritmo constante y poderoso, su movimiento un latido restaurado en el corazón del valle. Elena, de pie en un andamio, daba instrucciones a los carpinteros. Ya no era la mujer frágil y demacrada que había llegado allí. Su rostro tenía color, sus ojos brillaban con confianza y sus manos, aunque seguían siendo las de una costurera, ahora dirigían la reconstrucción de su propio mundo. El sonido del agua fluyendo, el golpeteo rítmico de la maquinaria restaurada y las risas de los trabajadores habían reemplazado el silencio de la tumba. Este lugar, que había sido su ruina, se había convertido en su obra maestra, un monumento a la resiliencia construido sobre los cimientos de la verdad. El interior del molino era un refugio de luz y calor. Donde antes había escombros y podredumbre, ahora había un suelo de madera pulida, paredes de piedra cálida y enormes ventanales que se abrían al bosque. En una larga mesa de roble, una cena abundante esperaba. Pan recién horneado, un guiso humeante, fruta fresca. El olor era el del hogar. Leo, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, reía a carcajadas mientras jugaba con un perro que habían llamado Chispa, un cachorro rescatado que correteaba por la espaciosa sala. En un rincón, junto a una ventana con vistas a la rueda de agua, estaba el nuevo taller de costura de Elena. Una máquina de última generación, silenciosa y eficiente, cosía unas cortinas de lino blanco. No cosía por necesidad, sino por placer. Cada puntada era un acto de creación, no de supervivencia. El recuerdo de contar sus últimas monedas sobre el salpicadero de un coche frío parecía una vida que le había pertenecido a otra persona, un fantasma de un pasado lejano y vencido. Pero la verdadera redención no estaba en la riqueza, sino en la memoria. Con una parte sustancial de la fortuna, Elena estableció la Fundación Tomás Valledor, usando el apellido real del niño. La fundación se dedicó a ayudar a las víctimas de abusos en instituciones psiquiátricas y a localizar a personas desaparecidas en circunstancias similares durante aquella oscura época. Su primera acción fue colocar una sencilla placa de bronce a la entrada del molino restaurado, en memoria de Tomás, Ana y Javier Valledor, cuyas voces resuenan en el fluir de esta agua, que la verdad sea siempre la corriente que nos mueva. En la inauguración, frente a las cámaras de televisión nacionales, Elena no habló de su propia lucha, sino de la de Tomás. Su historia se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra el olvido, asegurando que el niño fantasma del molino no solo fuera recordado, sino que su nombre se convirtiera en un faro de esperanza para otros. El crimen de los Valcárcel no fue borrado, sino transformado en un legado de justicia. Cae la noche. Elena está de pie en el puente de madera que cruza el arroyo, observando cómo la rueda del molino gira bajo la luz de la luna. El aire es frío y puro, y lleva el aroma del bosque y del agua limpia.
Leo duerme profundamente en su cálida habitación, en la cama que una vez perteneció a un niño que nunca pudo crecer. El sonido del agua es una nana constante, una promesa de que la vida sigue, de que la justicia, aunque tarde, puede lavar las heridas más profundas. Ella ha pasado del más absoluto desespero a la paz, de ser una víctima del destino a convertirse en su arquitecta. Ha construido un hogar sobre las ruinas del odio y ha dado voz a un silencio de 50 años. Ha encontrado la redención no solo para ella, sino para el alma de un niño perdido en el tiempo. Historias como la de Elena nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, una sola persona puede encender una luz lo suficientemente fuerte como para desterrar las sombras. Si crees en el poder de la resiliencia y la justicia, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias.